Damos comienzo en este día a la buena mesa. Hoy nos acompañan los pastores Miguel Ángel y Sabino. También está con nosotros Carlos Payá, Diego y Alejandro. El tema de hoy lo titulamos ¿Por qué no soy ateo? Podríamos añadir agnóstico, ahora explicaremos la diferencia, pero también podríamos decir ¿por qué soy creyente? El ateo es aquel que niega la existencia de Dios, el agnóstico ni lo niega ni lo afirma, en teoría no le importa, aunque esta posición no es real porque no hay término medio en este caso, pues o crees o no crees en Dios. Por eso nos vamos a centrar en el ateísmo. Dentro de esta filosofía, o también se puede decir creencia, los hay que siguen la inercia, se dejan llevar y poco más, y los hay más combativos. Hay organizaciones que tienen como objetivo influir en la sociedad para que sea más incrédula o atea. Con este tipo de iniciativas, por ejemplo, en el Reino Unido, alquilaron publicidad en los autobuses y el anuncio rezaba así: probablemente Dios no existe, así que disfruta. Los cristianos podríamos decir algo similar y a la vez contrario. Probablemente Dios existe, así que disfruta. Y se puede decir que es una creencia porque el ateísmo, entre otras cosas, se basa en una premisa o creencia que no se puede demostrar, y es que Dios no existe. ¿Acaso alguien ha estado en todos los lugares del universo? ¿Saben todos los misterios de la vida o pueden probar empíricamente la inexistencia de Dios? La respuesta es no. Así pues, el ateísmo se basa en conjeturas, hipótesis, teorías. Pues aunque en los tiempos y principalmente a partir de la teoría de la evolución, que muchos entendieron que dejaba fuera a Dios, es verdad que las sociedades se han ido descreyendo, cambiando la fe en Dios por el humanismo y la ciencia, y cosas que tampoco dan respuestas a las muchas preguntas que tenemos como humanos. Así pues, traemos a este debate, esta situación, que aunque no se habla mucho al respecto, es muy importante. Entonces, vamos a empezar diciendo de dónde viene el ateísmo y cómo actúa en el día de hoy. ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que sí que hay una diferencia muy grande entre los agnósticos y los ateos. Vale. No, por una razón. Agnóstico yo creo que viene derivado de una cuestión del yo. Es decir, es una suerte de individualismo. Yo, como esto no creo que me afecte, no me importa. Mientras, que me lo vais a permitir, ser ateo es una religión. Una creencia, decía yo, claro, algo sí. parecido. Vale, es una religión usada por los poderes políticos. Es decir, podemos tirar del hilo hacia atrás, ¿no? Y empezar, pues bueno, yo cuando estaba mirando un poco para este programa, pues bueno, fui y pues, te encuentras Rousseau, ¿no? Jean-Jacques Rousseau, pensador francés, que sostiene que el hombre es bueno, lo cual contradice, porque claro, si Dios perdona al hombre malo, y que son la sociedad y las relaciones y condiciones que encarna la sociedad las que moldean decisivamente y corrompen a los individuos. Eso evoluciona al siguiente paso, que como bien sabéis dijo: Dios ha muerto. Y posteriormente pues Marx lo tomó como una dialéctica intelectual y convierte la naturaleza humana en algo sujeto a cambios históricos, según va cambiando la dinámica económica de la sociedad. Y para ello, para hacer el cambio que Marx quiere, lo convierte todo en política. Y son las leyes de la tierra las que hacen los códigos morales por las que una sociedad se regula. Y bueno, hasta ahí
quizás el significado político. He hablado de Darwin también. Darwin es un poco eso, el fin de la teleología, de la que ya hablamos un momento en el programa anterior. Y hay un siguiente paso, ¿no? Que es cómo llegan esas sociedades a hoy, ¿no? Que es Freud, ¿no? Que trata estas ideas desde el punto de vista sexual. Por eso muchos movimientos hoy de cierto cariz, colectivos, etcétera, tienen un gran peso en la política y son fundamentalmente ateos. Con lo cual llega a una conclusión que para transformar la sociedad en lo político hay que transformarlo en lo sexual y en lo psicológico. Y entonces el discurso político revolucionario, o en este caso de izquierdas, porque es lo que trae lo que se ha venido a llamar la nueva izquierda, ¿no? Es que las categorías psicológicas son el centro de ese discurso. Si nosotros creemos en un Dios proveedor, nosotros creemos en un Dios que marca las normas. ¿Qué diferencia hay para un ciudadano de una dictadura comunista con el Estado? El Estado también marca las normas, el Estado provee. Simplemente el ateo sustituye a Dios y las organizaciones políticas marcadamente ateas sustituyen a Dios por la propia organización política o por el Estado. Por eso decía yo que realmente el ateísmo es una religión. Claro, bueno, eso decimos, no tiene certezas, porque tampoco pueden demostrar la inexistencia de Dios. Miguel. No, yo creo que el ateísmo sí que también es una religión de intereses, porque todos estos filósofos no parten de cero, parten de ciertos planteamientos filosóficos que en el fondo reflejan también cuáles eran sus intereses personales, ¿no? Por eso sí, yo creo que el ateísmo es una religión de intereses. Sí. ¿Algo más? Creo que también, además de este excelente resumen histórico que nos ha hecho Alejandro, muy bien fundamentado y llevado, creo que también la experiencia personal cabe discutirla en este programa, porque la experiencia personal hoy en día se le da mucha importancia. ¿Y por qué llega la gente al ateísmo hoy en día? ¿Solo por política? ¿Solo por las ideas? Es importante saber de dónde salen, cómo son sembradas, pero una vez que están ahí, parece que adquirieran vida propia, y cada persona en su experiencia personal coge esas ideas y las abraza o las discute por diferentes motivos. Bien, es verdad, la mayoría las va a abrazar a través de una política, porque no las han vendido así y se adapta a lo que yo quiero que sea, bien, pero también está la experiencia de cada uno, de que porque aquellos que llegan al Evangelio tienen una experiencia personal con el Señor se les revela, bien, y entonces pueden llegar a entender ciertas cosas que no entendían antes. Aquellos que no han tenido esa revelación están vacíos, huecos, y muchos, entiendo, están desesperadamente buscando con qué llenarlas. ¿Okay? Y si algo bonito me lo plantean, pues bueno, si me lo termino creyendo, estoy yendo más allá de política o de este tipo de cosas. Puedo contaros un caso de un chico que llegó al ateísmo, no por política, no por tal, sino porque estaba vacío. ¿Okay? Quería respuestas, quería cosas en su vida que no tenía, y había tenido una experiencia de vida desde los 12 años muy difícil, en una adolescencia terrible, y simplemente encontró esto en el camino y lo abrazó, lo dio por cierto, ¿verdad?
y lo abrazó de tal manera que lo creyó como quien cree una religión con También todo su pienso ser. que es por mucha gente se desilusiona de la religión. Aquí en España, pues muchos hemos sido, o muchos son católicos por tradición y pues no les ha aportado eso que tú dices, esa llenura, eso que te llega, que es algo que te afecta a tu vida, a tu pensamiento, a tu forma de ver la vida, sino que te desilusiona por todas las cosas que ves que no son correctas de la religión. Entonces, pues abandonan la creencia, no conocen otra cosa, porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo era católica y yo iba regularmente a misa y tal, pero llegó un momento que pasé y empecé en otros rollos, ¿no? Pero cuando a mí me presentaron otra cosa, para mí tuvo sentido lo que me decía la Biblia, que podía estar segura de ir al cielo, que era por fe, que para eso vino Jesús, y para mí tuvo sentido de una manera diferente a como yo lo había vivido en la religión católica. Entonces, yo creo que esa experiencia es la de muchos, yo hablo de aquí de España, ¿no?, que hemos nacido en una familia cristiana por católica, por tradición, pero llega un momento que nos desilusionamos y entonces perdemos todo interés espiritual. Y hay desconocimiento de que hay otra opción, que sería para mí, en mi caso, y creo que para todo el mundo, es, digamos, el cristianismo bíblico, ¿no?, el cristianismo basado en la Biblia. Diego. Alguien dijo que el problema de Dios es que tenía muy malas relaciones públicas. Y en este caso es básicamente lo que dices tú, desde la antigüedad. El cristiano, no todo el mundo evidentemente, pero tenemos que autoexaminarnos del testimonio que damos y que hemos dado en el pasado. Entonces abrimos puertas a que se apedree una verdad inamovible. Y también se han abierto puertas, como Tomás de Aquino creo que fue, en las universidades, hablando cosas que no estaban en la Biblia, dándolas como verdades fundamentales. Luego, lógicamente, al no estar en la Biblia y no ser verdades fundamentales, se rebatieron y abrieron puertas a que la gente juzgara y diera la Biblia por un libro que era falso. Yo echo de menos también en nuestro parte del mundo que haya este tipo de debate y este tipo de exposición. En el mundo anglosajón sí hay más debates de ateos, creyentes, y yo he visto muchos, claro, están en inglés, pues o lo traduces, hay veces que están subtitulados, pero hay buenos cristianos que se enfrentan a los mejores, entre comillas, a los más importantes ateos actualmente. Digamos, Richard... a Richard Dawkins, ¿no? Pero el otro, hay otro Richard. Sí. Richard Dawkins y el ateo. Sí, Richard Dawkins, un ateo. Pero sí, bueno, como creyentes que se han enfrentado a estos, ese Richard es tremendo, es muy muy beligerante, e incluso animaba a la gente a que se riera de los cristianos. Es uno de los ateos, es muy beligerante. Y luego está en contradicción un creyente que es John Lennox, que también se enfrentó con él, que son pensadores cristianos. Claro. Pero claro, el ateísmo está metido ya en la sociedad desde pensadores ya, como hemos hablado, como Alejandro dijo, Marx, Rousseau, toda esta gente, incluso ya se habla incluso de pensadores griegos y filósofos griegos que ya no creían en las deidades y les acusaban de no creer en sus propias deidades. Su pueblo y su gente los acusaba, ¿no? Y el ateísmo se ha metido, pero a 100%. Entonces hay muchas religiones y que son ateas. Por ejemplo, se dice que el budismo es ateo, porque el budismo, como no tiene una deidad,
pues se dice que es ateísta también. Y luego está ¿cómo se llama? El humanismo secular, que eso ya es otra manera de entender, porque el humanismo secular quiere mezclar el conocimiento con las tecnologías para mejorar el hombre. Entonces Dios está fuera, y como esos pues hay muchos. Esto que decía de que se ha metido, también decía Alejandro antes el ejemplo de Nietzsche como ateo, y es un ejemplo de que se mete en una sociedad, pero no para fundar, sino para fundirla. Las doctrinas del nacionalsocialismo tienen una gran parte, se basan en escritos de Nietzsche. Y teniendo en cuenta que Adolfo Hitler era católico, como parte de alemanes del sur, y otra gran parte de Alemania era luterana, es curioso sobre qué base, qué fundamentos tenían para que eso entrase en la sociedad y acabara como acabó con la sociedad alemana. Vale, ¿qué postulan? ¿Y cuáles? Bueno, ahí hablamos algunos de los ateos más representativos, ¿no? Que Rousseau, Joan Paul Sartre, Thomas Hobbes, ¿alguien más? ¿Cuáles son sus postulaciones? Hombre, genéricamente hay varios puntos, como por ejemplo que rechazan la Biblia, la toman como falsa, no existe para ellos ninguna deidad o algo sobrenatural, ningún alma es inmortal y nada existe tras la muerte del cuerpo, todo se deriva de elementos materiales, sobre la percepción directa produce conocimiento verdadero, la percepción directa. Los preceptos religiosos son inútiles y el objetivo de la vida, como antes se comentaba, es obtener la máxima cantidad de placer. Vale, encontré el Richard Dawkins. Richard Dawkins. Vale, supone que la ciencia anula a Dios por completo y rechaza casi al completo lo que procede del cristianismo. Del ateísmo sale el relativismo, no hay verdades absolutas. Sale el humanismo, el humano tiene per se todos los recursos para la vida, o sea, nosotros somos capaces de todo. Sale también el pluralismo, todas las creencias son válidas, y ahora mismo podemos añadir, pongo yo, el wokismo. Pero también podemos hablar de algunos ateos sobresalientes. Y también vamos a hablar de algunos que eran ateos y se pasaron a ser creyentes. Miguel Ángel, ¿ibas a decir algo? ¿No? Vale. No de momento. Pues alguien dice algo más. Bueno, si no, hablo de, por ejemplo, estos que eran ateos y que pasaron a ser creyentes. Tenemos a Stromberg, periodista del Financial Tribune. Al principio, con su esposa, eran ambos ateos. Al convertirse la mujer, primero pensó en divorciarse y luego empezó a investigar. Y el resultado fue su conversión al cristianismo. Y ahora es un defensor, siempre que puede, y escribió hasta 25 libros sobre el tema. Tenemos también a George McDowell, era profesor y refutaba siempre que podía al cristianismo. Pero a raíz también de una investigación honesta, encontró mucha más veracidad en el cristianismo. Por tanto, se hizo cristiano y es también famoso por aportar razones para ellos. Tiene un famoso libro que nosotros tenemos hace mucho tiempo que se llama Evidencias que exige un veredicto. Ahí trata muchísimos temas de la resurrección, la evolución, por qué creemos que la Biblia es fidedigna. Bueno, trata casi todos los temas. Y ahora hemos adquirido el nuevo que está, digamos, renovado y está ayudado por su hijo. ¿Vale? Vale, a ver quién más. Tenemos también a Francis Collins. ¿Alguien sabe quién es Francis Collins? Considerado el padre del genoma humano. Científico. Del ADN. Después de ser ateo, en un proceso llegó a la conclusión y que la ciencia y la fe no se excluyen, sino que se complementan. Él era médico y entonces veía a los enfermos, a los cristianos, que tomaban su enfermedad como
con tranquilidad, ¿no? Y eso le llamó la atención y fue lo que le llevó, digamos, a investigar un poco más. Y luego tenemos, por ejemplo, también al famoso C.S. Lewis, profesor de literatura de la Universidad de Oxford y Cambridge, que era también ateo, y en sus conversaciones con varios amigos, entre ellos el famoso Chesterton, pues pasó del ateísmo a ser un defensor de la fe. Y luego, por último, voy a mencionar a uno que se llama Anthony Flex. Dijo, después de muchos, ya con una edad, ya 80 y tantos años, toda su vida ateo, y al final dijo que tengo que rendirme ante la evidencia de los hechos. Muy bien. Es curioso, no recuerdo ahora, pero si no estoy mal, hay un filósofo francés moderno que hablaba de su pensamiento, ¿no?, sobre que el ser cristiano, que dependía, que dentro del mundo científico dependía de la rama, ¿no? Y es curioso este que acabas de hablar del genoma humano, porque decía, mira, y ya lo explicaba, creo que lo explica, lo que no recuerdo es el nombre, lo siento. Decía que, claro, los médicos es normal que les cueste más ser cristianos porque ven la muerte. Mientras que decía que la gente de astronautas o científicos del espacio, etcétera, que era más habitual que fueran creyentes porque era pues el proceso, digamos, de creación del universo era algo mucho más lejano, que parecía difícil hacer, como hablamos hace unos programas, hacer algo espontáneo, ¿no? Es curioso, digo, porque claro, justo hablabas de un ejemplo de un eminente científico, ¿no?, la rama médica, convertido al cristianismo, y a mí, entre los personajes recalcitrantes ateos, ¿no?, se me ocurre Carl Sagan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es un poco justo me estaba llamando la atención porque es un poco justo lo contrario a lo que este pensador decía. No sé, aunque ciertamente lo que él dice yo cuando lo leí tenía una lógica razonable, pero quizás se demuestra cómo de personal es Dios, ¿no? Como no es con lo que tú hagas o lo que tú, sino es con cada persona. Y yendo un poco a lo que decía Diego antes, pues efectivamente, quizás los cristianos no somos buenos relaciones públicas, ¿no? Creo que era Gandhi el que decía que él sería cristiano de no ser por los cristianos. Bueno, va a hablar Gandhi. Vamos a dejarlo ahí. Si los cristianos fuesen como Jesús les pedía que fuesen, la India estaría a los pies de Cristo, fue lo que dijo. Ajá. Pero muchas veces se dice como que el cristianismo es para tontos, para ignorantes, para gente que tiene pocos recursos y entonces tiene que aferrarse a algo porque si no tal. Y a ver, no es así, porque hay tremendos personas intelectuales, científicos, bioquímicos, o sea, de todas las ramas de la ciencia que son cristianos. Yo oí que el 95% de los premios Nobel, como es, Premio Nobel. son creyentes, ¿vale? Y podríamos dar aquí una lista, yo la tengo, de algunos, de muchos. Entonces, esto de que el cristianismo es para gente muy básica, como que no, hay de todo. Y hay mucha gente muy capacitada, muy preparada, muy, como lo queramos llamar, que es creyente, teísta y más cristianos. Sí, porque es que uno tendría que a lo mejor que decirse, estamos hablando de los que son ateos, pero a lo mejor yo me pregunté, ¿por qué es que yo no soy ateo? Porque eso sería una buena pregunta.
A lo mejor incluso para los oyentes. ¿Por qué yo no soy ateo? Porque, a ver, hemos visto muchos ateos que dan sus razones y nunca piensan desde una perspectiva de ¿existe Dios o no existe Dios? Porque a lo mejor el que quiere investigar siempre va a encontrar un reflejo, una pequeña luz de la existencia de un ser superior. El famoso libro Ben-Hur, escrito por Lewis Wallace, creo que se llamaba, llegó a escribir ese libro Ben-Hur porque él era ateo y empezó a investigar para ir contra el cristianismo. Y se convirtió en cristianismo. Pero la pregunta a lo mejor sería, ¿por qué es que yo no soy ateo? Bueno, contesta. O contesta. Yo lanzo la pregunta. Yo creo que salir del ateísmo también requiere o exige un acto de humildad. Ah, bueno. Y eso es gracia que viene del Señor, ¿no? Y el famoso, habéis escuchado hablar de San Anselmo de Canterbury. Al explicar la existencia de Dios, él lo dejó, para mí lo dejó muy claro, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a la fe, no? Y él decía, no es lo mismo creer para entender que entender para creer. Y el acto de humildad está en eso, ¿no? En creer para entender. Primero creo para luego entender. No, primero entiendo para luego creer, ¿no? Y ahí está, ¿no? Necesitamos la fe para poder después entender. No hacer lo contrario. No, primero es que necesito entender a Dios para luego creer. No, requiere un acto de... Por eso el versículo eso que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque si quiero razonar la existencia de Dios, es imposible, porque mi mente es finita. Entonces tengo que tener fe para poder cierta razonar. fe, un poquito, como un grano de mostaza, Claro, ¿no? claro. Diego, ¿ibas a decir algo? No, que antes decías de que acusan también al cristiano de eso, ¿no? De querer aferrarse a algo, de una necesidad de creer en algo, ¿no? Yo creo que el agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? Yo creo que realmente el que conoce a Cristo sabe a ciencia cierta que los clavos de la cruz son los únicos clavos a los que te puedes aferrar, eternos, inquebrantables, y que nada de lo que hayamos hecho puede soltarnos de la cruz por mucho óxido que les cause el pecado. Como dice la palabra, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué persona un ateo le ha dado paz? Con sus doctrinas, con sus pensamientos. ¿A qué persona un ateo le ha solucionado o aclarado sus dudas existencialistas? ¿A quién? Esa es, digamos, lo siguiente, y es ¿qué aportaciones han hecho a las sociedades los ateos? Básicamente nada, o en su caso muy, muy negativo, porque podemos hablar de Stalin, responsable de 3 millones de muertes, o de Mao, al que se le atribuyen 70 millones de muertos. El fascismo, ideología también atea y con prácticas ocultistas. Y siempre me llama la atención, lo pongo siempre como ejemplo, a Corea. Vemos a Corea del Norte, una filosofía, una ideología atea, y es un desastre. No hay libertad, hay hambre, hay esclavitud mental y no sé, física, no se sabe en realidad, porque hay tal ocultación que no se sabe lo que está pasando allí. Vemos Corea del Sur, una sociedad libre, próspera, con cantidad de cristianos. Allí está la iglesia más grande del mundo, donde se reúnen en el pasado de 800.000 a 1 millón de personas. Y vemos la diferencia. Yo creo que cabe aclarar que la pregunta que entiendo que has hecho es que el ateísmo en sí, no las personas, porque podemos entender que
Hay profesionales, por ejemplo, en investigación, en medicina, que aparte de ser ateos, pues son muy profesionales en su ciencia. Y buenas personas. Y aportan a la sociedad descubrimientos y cosas que son muy útiles. Pero antes de que algún oyente se nos quede... No, pero hay muchos ateos que aportan mucho a la sociedad. Sí, seguro. Estamos hablando es de que aporta el ateísmo en sí. No que individualmente muchos ateos aporten grandes cosas a la humanidad. Eso es otra cosa. Pero para que quede claro, simplemente una salvedad. Yo voy a ser un poco diplomático. Creo que los cristianos tenemos confianza. Lo que hablaba un poco antes el pastor Miguel, la fe, ¿no? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos confianza en que Cristo murió por nosotros, tenemos confianza en los preceptos bíblicos, pero podemos y entendemos muchas veces, porque muchos a lo mejor hemos pasado, hemos tenido una vida anterior, etcétera, y lo que piensan otras personas, ¿no? Sin embargo, desde el lado ateo yo percibo no una confianza en sus posturas, sino una arrogancia intelectual, un poco lo que decía, es decir, y la diferencia entre la confianza y la arrogancia es que la arrogancia nunca permite que se cambie, es decir, está lo que yo digo por encima de todo, ¿no? Nosotros muchas veces a lo mejor interpretamos una cosa de la Biblia y luego con los años nos damos cuenta de que no estábamos haciendo lo correcto, ¿no? A veces con nuestras mejores intenciones, ¿no? Mientras que para un ateo es difícil, porque tú los ejemplos que has puesto han sido de conversiones, ¿no? Son ateos que abandonaron su arrogancia. Es decir, que se pusieron, decidieron que merecía la pena investigar, ¿vale? Y por eso yo creo que a veces, no sé si, porque son conceptos que casi entrelazan, ¿no? Confianza y arrogancia, pero esa línea los hace muy diferentes. El ateo por lo general tiene la puerta cerrada a cal y canto y la tiene con un sistema de seguridad para que nada la pueda abrir, pero llega un momento en que si se da la oportunidad a sí mismo de abrir la puerta cuando Jesús toca, pero tiene que recibir eso, ¿ya? Y tiene que ser capaz de dejar atrás lo otro y abrir esa puerta. Bueno, pues ya nada, nos despedimos y os esperamos en el próximo programa. Quédate porque tenemos algo más. Sigue nuestro programa y pues adiós y bendiciones y gracias por estar ahí. Y gracias a todos vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Hablando de la idea del ateísmo, por una parte está la posición individual a la cual se llega por diferentes razones y puede ser pues más o menos consistente, y luego está la posición del ateísmo como filosofía, o también decimos que puede considerarse creencia, pues está basada en supuestos que no se pueden demostrar. Los creyentes en Dios, y más concretamente en el cristianismo, donde la figura principal es Jesús, donde además de haber evidencias históricas de su realidad, no hubo ni habrá nadie como él, pues los que llegamos al cristianismo, en su gran mayoría llegamos por muchas razones que avalan esta creencia. Y claro, sería un debate más extenso, pero además de las pruebas históricas, científicas, filosóficas, está la experiencia personal que debe ser respetada y valorada. Que desde más de 20 siglos el cristianismo haya progresado contra viento y marea y que durante todo este tiempo haya personas que han testificado de la realidad de Dios en su vida, personas de todo tipo y condición, no es un hecho desdeñable. Dios nos aporta
y ahora lo pongo también en nivel personal, una cosmovisión de la vida mucho más certera, positiva, trayendo paz, propósito, esperanza y salvación eterna. No una vida perfecta, porque eso no existe a este lado de la existencia, pero sin duda una buena vida, una vida con propósito eterno. Y puedes decir, ¿y si estás equivocada y al final Dios no existe? La respuesta es, bien, aún así salgo ganando. Pues si no existe, no he perdido nada, pues he vivido una vida plena y bueno, si al final pues no hay nada, pues vale. Pero para los que no se acercaron a Dios, si hay grandes consecuencias y no son positivas. Vivir por una eternidad separados de Dios, que Dios es la luz y el amor, y lo contrario pues sería un lugar de oscuridad y ausencia de amor, entre otras cosas. No es cosa agradable. Obviamente estar con Dios siempre es y será mucho mejor. ¿Y cómo podemos acercarnos a Dios? Él dice que lo encontrarán aquellos que lo buscan de todo corazón. A las personas podemos engañar, a Dios no. Pero si lo buscas sinceramente, Él ha dicho que lo encontrarás. Y la primera y principal manera es reconocer nuestro pecado, que es lo que nos separa, lo que hace una brecha, un abismo entre nosotros y Dios. Todos lo tenemos, todos fallamos, y lo que nos acerca a Él pues es confiar, creer que Él murió por ti, creer en el sacrificio de Jesús en la cruz y su posterior resurrección, que son suficientes para darnos vida después de la muerte. Para eso vino Jesús, para dar su vida en rescate por muchos, dijo. Cree en Él como tu Salvador personal y Él prometió darte vida eterna. En Juan 6:47 dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es un asunto entre tú y Él, pero cuanto primero lo hagas, mejor.